Siempre creí que el dolor era una debilidad que había aprendido a dominar. Como rey de la manada, como alfa supremo, como símbolo viviente de un sistema ancestral, me entrenaron para sentir menos, o al menos, para nunca dejar que lo sobrenatural se escapara de mis ojos frente a los demás. En el mundo de historias de lobos, romances paranormales, un rey no sangra en público. Un rey no flaquea. Un rey soporta el peso del mundo sin rechinar los dientes. O al menos eso decían. Pero ese día, estando ante el consejo, algo dentro de mí se rompió. No fue un ataque repentino. No fue un grito. Fue peor. Fue lento. Una presión invisible me atravesó el pecho como si unas manos antiguas me abrieran desde dentro. La habitación de piedra, fría, ritualística, cargada de símbolos de nuestra mitología ancestral, empezó a distorsionarse. Las voces de los ancianos se convirtieron en ecos lejanos, como si estuviera sumergido en agua espesa. Sobrenatural, la densidad a mi alrededor cambió, y supe, con una claridad inquietante, que esto no era normal. Esto no venía de mí. El dolor me recorrió el cuerpo sin pedir permiso. Empezó en el centro del esternón, donde dicen que el lobo y el hombre hacen su pacto silencioso, y se extendió por mis nervios como fuego gélido. Casi me cedieron las rodillas. Yo, Estefano, el más temido entre los reyes, el nombre que silenciaba a manadas enteras, tuve que apoyarme en la mesa del consejo para no caer. El crujido de la madera antigua bajo mis dedos resonó como un sacrilegio. La conmoción colectiva fue inmediata. La sentí incluso antes de verla. El aroma del miedo había cambiado. No era el miedo habitual a los súbditos, ese tenso respeto que siempre acompañaba mi presencia. Era un miedo nuevo, crudo y desconcertante. Al levantar la vista, encontré rostros inmóviles, bocas entreabiertas, ojos desorbitados. Estaban viendo algo que jamás debería verse. El vulnerable rey, el alfa de embalar atravesado por algo fuera de su control. Su majestad, intentó decir alguien, pero la palabra murió en el aire. No respondí, no porque no quisiera, sino porque se me había cerrado la garganta con una sensación imposible de nombrar. No era solo dolor físico, era una mezcla de angustia, urgencia y pasión. No, todavía no. Algo más primario. Una llamada que no venía de afuera, pero que tampoco era mía. Como si otra respiración intentara sincronizarse con la mía. En el universo de romance sobrenatural hay leyendas que rara vez se toman en serio, historias susurradas entre cazadores y curanderos, casi siempre descartadas como mitos demasiado antiguos para sobrevivir en el mundo moderno. Una de ellas habla del despertar del vínculo, el vínculo que une a dos compañeros incluso antes de conocerse. Un vínculo tan profundo que el dolor de uno traspasa el cuerpo del otro. Un concepto demasiado hermoso, demasiado peligroso, algo que los reyes no pueden permitirse creer. Pero mientras el consejo me observaba en absoluto silencio, comencé a sospechar lo imposible. El dolor volvió a latir, más intenso, como si quisiera obligarme a aceptar la verdad. Vi destellos que no eran mis recuerdos. Manos temblorosas, olor a humo, el sabor metálico de la sangre mezclada con polvo. Mi corazón latía erráticamente. Mi lobo interior, el que siempre había tenido el control absoluto, gruñó, inquieto, confundido. Reconoció algo que mi mente aún se resistía a nombrar. ¿Es esto algún tipo de ataque?, preguntó uno de los ancianos, tratando de mantener su autoridad, pero su voz delataba su inseguridad. Quería responder que no, que era peor, que era íntimo, que se sentía como el comienzo de una romance de hombres lobo que nunca pedí vivir. Pero guardé silencio porque, en el fondo, una pregunta empezaba a erosionar todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi reinado, sobre el matrimonio político que sostenía mi imagen. ¿Y si este dolor no es mío? El pensamiento echó raíces como una semilla venenosa. Se propagó rápidamente. Si el dolor provenía de otra parte, entonces alguien,
en algún lugar del territorio, estaba sufriendo en ese preciso instante. Y de alguna manera imposible, irracional y prohibida, ese sufrimiento había llegado hasta mí. Cuando por fin logré enderezarme, ocultando el temblor de mis manos, me di cuenta de que nada en esa habitación volvería a ser igual después de ese momento. Todavía me veían como un rey, pero yo ya no me veía completo. Algo había despertado. Un viejo vínculo. Un error, tal vez. O un destino al que no le importan las coronas. Y cuando la junta directiva reanudó su reunión en un silencio forzado, supe, con la certeza más aterradora de mi vida, que este colapso no era el final de algo. Fue el comienzo de una historia que amenazaba todo. Mi matrimonio siempre se ha considerado un triunfo político, un símbolo de estabilidad, un acuerdo sólido entre linajes ancestrales, celebrado ante la multitud como si fuera un ritual sagrado. Sobrenatural Estefano y su esposa, así nos llamaban, como si nuestros nombres fueran piezas de un mismo escudo, inseparables. Pero la verdad, la que nunca llegó a las canciones ni a los discos oficiales, es que nunca hubo amor. Ni siquiera hubo promesa de amor. Desde el principio, todo fue demasiado correcto, demasiado respetuoso, demasiado frío. Era elegante, estratégica, impecable en su forma de moverse entre consejos y ceremonias. Sabía exactamente cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sonreír. Admiraba su inteligencia, su disciplina, su capacidad para mantener el orden a mi lado. En el mundo de historias de lobos, romances paranormales, esto a menudo se confunde con una verdadera alianza. Pero la alianza no reconforta el corazón por las noches. No arraiga en el alma, no despierta al lobo. Nuestro vínculo nunca trascendió la superficie. Ninguna chispa, ninguna inquietud, ningún dolor compartido. Dormíamos bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Yo cargaba con el peso del reino, y ella con el de su posición. Funcionábamos como dos engranajes bien engrasados, eficientes, silenciosos, sin pasión. Y lo acepté durante años. Acepté porque me criaron para creer que los reyes no eligen. Los reyes obedecen el destino trazado antes de nacer. Acepté porque la manada necesitaba estabilidad, no sentimientos. Acepté porque, en el fondo, no creía que nada más allá de eso fuera posible para alguien como yo. Romance sobrenatural siempre me pareció un lujo reservado para otros. Poetas, guerreros menores, almas demasiado libres para mantener un trono. Pero después del colapso frente a la junta, algo cambió. Empecé a verlo todo con otros ojos. Cada conversación con ella parecía un eco vacío. Cada gesto exageradamente correcto me incomodaba. Cada roce superficial me recordaba el dolor que aún latía, insistente, como si alguien me llamara desde un lugar que no podía localizar. Empecé a notar el silencio entre nosotros, un silencio antiguo, pero que solo ahora podía oír. Esa noche, acostado a su lado, miré el techo de piedra y me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a hacer. ¿Qué pasaría si toda mi vida se basara en un solo error? La duda no me golpeó como un rayo, llegó como la corrosión, lenta, persistente, desgastándolo todo. Si el vínculo que sentía no provenía de ella, ¿de dónde provenía? ¿Por qué mi lobo interior se agitaba en momentos inesperados, como si respondiera a una presencia ausente? ¿Por qué mi corazón reaccionaba a dolores que no provenían de mi cuerpo? No romance de hombres lobo dicen que un verdadero compañero no se elige por lógica ni política, sino por algo más antiguo que el lenguaje mismo. Un reconocimiento instintivo, una fusión que desafía las jerarquías. Siempre me pareció demasiado peligroso para ser real, una amenaza al orden, una fantasía creada para justificar la desobediencia. Ahora bien, esta fantasía estaba corroyendo el núcleo mismo de mi reinado. Ella, mi Elara, notó el cambio incluso antes de que yo lo admitiera. Sus ojos comenzaron a observarme con más atención, como quien calcula riesgos.
El respeto permaneció, la lealtad también. Pero algo nuevo surgió entre nosotras, la desconfianza, como si percibiera que me estaba desviando del rol que me habían impuesto. «Has estado distante», dijo una noche, con voz controlada y neutral. Distante. La palabra resonó en mí como una ironía. Siempre había sido distante. Solo ahora era consciente de ello. No respondí. Porque no había una respuesta segura. Porque cualquier verdad que hubiera allí podría quebrar la estructura que sostenía no solo nuestro matrimonio, sino todo el sistema de embalar, porque admitir la duda sería lo mismo que admitir la debilidad, y la debilidad, para un rey, es una invitación al caos. Pero cuando se dio la vuelta y el silencio volvió entre nosotros, el dolor regresó. Más fuerte, más urgente. No como un ataque, sino como un tirón. Un hilo invisible se estiró hasta el límite, vibrando dentro de mi pecho. Era imposible ignorarlo. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando recuperar el control que siempre me ha definido. Fracasé, porque en ese momento comprendí algo que me aterrorizaba más que cualquier enemigo externo. Si ese vínculo era real, entonces mi matrimonio no estaba simplemente vacío. Fue un obstáculo. Y en algún lugar, más allá de los muros del palacio, alguien estaba sufriendo. Alguien que, de una manera prohibida, imposible y profundamente profunda, sobrenatural ella, ya ocupaba un espacio dentro de mí que nunca perteneció a la reina a mi lado. Y ese llamado cada vez era más fuerte. El dolor dejó de ser un evento aislado y se convirtió en un patrón. Ya no llegaba en oleadas caóticas, sino en pulsos rítmicos, como un corazón ajeno que intentaba dictar el ritmo de mi existencia. Al principio me resistí. Un rey aprende pronto a negar lo que no puede controlar. Pero la negación no hace desaparecer lo sobrenatural, solo lo relega a las sombras, donde crece. Fue en un amanecer silencioso que la verdad comenzó a afirmarse. Estaba solo, caminando por los pasillos interiores del palacio, donde los antiguos símbolos de la manada estaban tallados en piedra incluso antes de la fundación del trono. Toqué una de las runas, sintiendo el frío ancestral bajo la piel, cuando el dolor me atravesó con una claridad casi cruel. Esta vez no estaba en mi pecho. Era más profundo, en el centro de mi alma. Y entonces supe, con una convicción que me dejó sin aliento, no provenía de mí. Era como si mi cuerpo fuera simplemente un eco. Cerré los ojos y dejé de luchar contra la sensación. En la ficción paranormal, en las historias de lobos, hay una lección olvidada que dice que resistirse al vínculo es más doloroso que aceptarlo. Respiré hondo. Y por primera vez, me permití sentir por completo. El mundo a mi alrededor pareció alejarse. El olor de la piedra, el sonido lejano de las antorchas, todo se disolvió. Lo que quedó fue ella. No un rostro, todavía no, sino una presencia lejana que tiraba de mi corazón como una brújula viviente. No era una llamada verbal, era una dirección, norte, una certeza silenciosa que me alejaba del palacio, de la seguridad, de todo lo que conocía. Mi lobo reaccionó de inmediato, despertando con un gruñido bajo, reconociendo lo que mi razón aún intentaba negar. Esto no era un enemigo, no era una amenaza, era pertenencia, un concepto demasiado peligroso para un rey. El dolor cambió de forma, dejó de ser mero sufrimiento y empezó a transmitir emociones, miedo, agotamiento, una soledad tan profunda que me hizo apretar los puños. Sentí el suelo bajo mis pies, no el mío, sino el suyo. Sentí el peso del aire, cargado de humo y juicio. Sentí unas manos invisibles que sostenían algo demasiado ardiente, demasiado cruel. Mi corazón se aceleró. Alguien está sufriendo ahora mismo. La certeza vino acompañada de una culpa abrumadora. Mientras reinaba, mientras mantenía alianzas y pronunciaba discursos, alguien se estaba desmoronando. Y de alguna manera imposible, íntima y prohibida, este sufrimiento estaba ligado a mí,
En el universo del romance sobrenatural, dicen que el verdadero vínculo no pide permiso. Sucede, y tiene su precio. Abrí los ojos de repente, con el pecho agitado. Sudaba, como si hubiera corrido kilómetros. Todo mi cuerpo vibraba, dividido entre la urgencia de ir y el terror de admitir lo que eso significaba. Si ese vínculo era real, entonces todo lo que creía sobre el control, la elección y el destino estaba equivocado. Pasé los días siguientes en constante alerta. En reuniones, en rituales, junto a mi mayor, todo parecía distante, casi irreal. La presencia permanecía allí, tirando, insistente, a veces suave, casi un susurro, a veces brutal, arrancándome el aire de los pulmones. No había descanso, no había forma de desconectar. Y entonces llegó la certeza más cruel de todas. No era solo dolor físico, era injusticia. Algo terrible le estaba sucediendo, quienquiera que fuese. Mi lobo lo reconoció con una claridad instintiva. El romance entre hombres lobo suele idealizar el vínculo como algo hermoso desde el principio, pero nadie habla de esta fase, la fase de impotencia, la fase de sentir sin poder actuar, la fase de saber que cada segundo de duda cuesta demasiado. Durante una de las crisis más intensas, tuve que apoyarme en la ventana del salón superior. La luna estaba alta, llena, testigo silencioso de decisiones que ya no podían posponerse. Mi reflejo en el cristal me devolvía la mirada como un extraño. El rey seguía allí, pero había grietas. ¿Dónde estás?, susurré, sin saber si le hablaba a ella o a mí mismo. La respuesta no llegó en palabras. Llegó como una dirección. De nuevo, un tirón firme y decidido, como si dijera: padre de pensar en el mundo de la manada. Pensar demasiado siempre se ha considerado una debilidad. La acción es lo que define a los líderes. Y en ese instante, comprendí que el vínculo no solo me mostraba dolor, sino que me ponía a prueba. Aceptarlo significaba desafiarlo todo: mi matrimonio, mis votos, toda la estructura que sostenía el trono. Rechazarlo significaba permitir que ese dolor continuara, sabiendo que podría haber hecho algo. La pasión, aún sin nombre, comenzaba a mezclarse con la furia. Me aparté de la ventana con la mandíbula apretada. Algo estaba a punto de cambiar. Lo sentía en la sangre, en el lobo, en la misma piedra del palacio que parecía observar en silencio. El vínculo no había despertado para ser ignorado, había despertado para ser seguido. Y por primera vez desde que asumí la corona, me di cuenta de que el verdadero peligro no estaba fuera de las fronteras del reino. Era una elección que aún no había tomado. La decisión no se tomó como un gran discurso interno. No hubo ceremonia. No hubo consejo. Hubo silencio. Un silencio denso, cargado de sobrenatural, en el que todas las reglas que había aprendido desde la infancia perdieron su poder de golpe. Comprendí, con una claridad incómoda, que ciertas decisiones no piden permiso, simplemente ocurren. En el mundo de historias de lobos, romances paranormales, hay una línea invisible que separa al rey del hombre. Esa mañana, la crucé. El dolor regresó, más preciso que nunca. Ya no era una maraña de sensaciones. Tenía dirección, intensidad, urgencia. Era como si cada latido de mi corazón dijera algo. Ahora el vínculo ya no podía posponerse. Mi lobo interior estaba despierto, inquieto, dando vueltas en círculos, gruñendo a la inercia que siempre había sido mi aliada política. Sabía exactamente lo que debía hacer según la tradición: convocar el consejo, evaluar los riesgos, evaluar las alianzas, calcular los impactos. Un rey de embalar no puede moverse sin arrastrar al mundo consigo, pero también sabía que si lo hacía, ella sufriría más. Y algo en mí se negaba, con una violencia casi primaria, a permitirlo. Fue allí donde comprendí. Esta elección ignoraba la política porque no provenía del trono. Nacía del vínculo.
de pasión aún sin nombre, del llamado antiguo que precede a cualquier sistema. Giré bruscamente y caminé por los pasillos con paso firme. Los guardias me seguían con la mirada, confundidos, percibiendo el cambio en el aire. No llevaba ningún arma visible, pero, sobrenatural a mi alrededor, las señales indicaban que algo andaba mal. Al entrar en la sala de control, no pedí permiso. Di órdenes. «Quiero los rastreadores», dijo en voz baja y cortante. «Los mejores. Ya». Hubo vacilación. Siempre la hay, cuando un rey rompe el molde. Uno de los oficiales intentó discutir, mencionando protocolos, fronteras, posibles conflictos diplomáticos. Lo miré fijamente. Eso fue todo. Mi lobo emergió en mis ojos, antiguo, absoluto. El silencio cayó como una cuchilla. «No es una misión política», añadí. «Es una vocación». Ellos entendieron, incluso sin comprender. En el universo de romance de hombres lobo, las llamadas son más antiguas que las leyes. Los rastreadores llegaron rápido, marcados por la vida extramuros, atentos a las vibraciones del territorio. Al acercarme, uno de ellos frunció el ceño, como si percibiera algo extraño. «Majestad», empezó inseguro. «El aire se siente diferente». Asentí. Decir que era diferente era quedarse corto. El vínculo era tan fuerte que me dolía respirar. No necesité explicar mucho. Solo señalé en la dirección que latía en mi pecho. Intercambiaron miradas de sorpresa. Uno de ellos tragó saliva con dificultad. «Esto no viene del palacio», murmuró. «Viene de la plaza exterior, la zona de castigo». La palabra castigos me golpeó como un puñetazo directo al estómago. Algo dentro de mí se rompió y se alineó al mismo tiempo. La imagen que había estado evitando comenzó a perfilarse con mayor claridad. Humo, multitud, hierro candente. La injusticia que sentía ahora tenía un escenario. Y si ahí estaba, entonces nada, ni alianzas, ni tratados, ni siquiera el trono mismo, me impediría alcanzarlo. Mientras los rastreadores se preparaban, sentí el peso de las consecuencias sobre mis hombros. Actuar sin consultar al consejo no era solo imprudencia. Era un desafío directo a la estructura de poder. Algunos lo verían como debilidad, otros como traición. Mi esposa, sin duda, percibiría la ruptura. Pero por primera vez, esa preocupación no fue suficiente para detenerme. El romance sobrenatural rara vez habla de ese momento, aquel en el que el héroe comprende que salvar a alguien podría significar destruir su propia vida. Yo era consciente de ello. Sin embargo, al cruzar las puertas del palacio, sentí algo cercano a la libertad. El destino ya no me empujaba. Caminaba hacia él. Con cada paso, el vínculo se intensificaba. Su dolor, ahora claramente femenino, exhausto, resistiéndose solo por instinto, me atravesaba el cuerpo como un recordatorio constante de que ya había ido demasiado lejos como para volver atrás. Mi lobo interior aulló, no de furia, sino de reconocimiento. No fue una simple decisión impulsiva. Fue alineación. Mientras atravesábamos la ciudad, noté que las miradas se acumulaban. Susurros, miedo, curiosidad. Un rey no marcha así sin declarar la guerra o el juicio. Y quizá eso era exactamente lo que yo hacía, incluso sin admitirlo todavía. En el fondo lo sabía. Si tenía razón, nada después de esto sería sencillo. Y cuando el sonido lejano de una multitud empezó a llegar a mis oídos, un murmullo pesado y expectante, mi corazón se aceleró. El dolor en mi pecho explotó en una última y silenciosa advertencia. Lo que sea que me esperaba en esa plaza, no sería solo una persona. Sería el punto de no retorno. La plaza del pueblo siempre ha sido un lugar de orden, un espacio abierto y simétrico, construido para recordar a la manada que la justicia era visible, pública e incuestionable. Allí se anunciaban las decisiones, se celebraban los pactos y se ejecutaban los castigos.
En el universo de las historias paranormales sobre lobos, la plaza del pueblo no es solo un espacio físico, es un altar, un escenario donde el poder se reafirma ante el colectivo. Ese día, sin embargo, el ambiente no era el adecuado. Incluso antes de verla, lo sentí. El dolor que me recorría desde el palacio tomó forma, densidad, peso. Cada paso hacia la plaza me dificultaba la respiración, como si lo sobrenatural me comprimiera los pulmones. El murmullo de la multitud no era fuerte, era contenido, tenso, casi reverente. El silencio allí no significaba respeto, sino miedo. Cuando pasé la última fila de edificios y la plaza se abrió ante mí, el mundo pareció ralentizarse. Había cientos de personas reunidas. Lobos de diferentes linajes, soldados, sirvientes, espectadores, todos inmóviles, todos mirando al centro, donde la injusticia se materializaba descaradamente. El olor a hierro quemado se mezclaba con el humo y el sudor colectivo. Mi lobo interior se erizó por completo. Esto no era solo un castigo, era un espectáculo. Y entonces la vi, una mujer encadenada al poste central, con las muñecas marcadas por el frío metal, el cuerpo cubierto de marcas que no correspondían a un solo día de dolor. Su piel mostraba cicatrices antiguas y mal curadas, mezcladas con heridas recientes. Su sencillo vestido estaba desgarrado en algunos lugares, no por casualidad, sino por descuido. Sus pies descalzos tocaron la piedra caliente, y aún así se mantuvo erguida. Orgulloso, agotado, vivo. El dolor que sentí finalmente encontró un rostro. Mi corazón dio un vuelco. No porque fuera frágil, no lo era. Había algo en ella que se resistía casi con fiereza. Una dignidad silenciosa que no se doblegaba, ni siquiera allí, expuesta, humillada. En el romance sobrenatural, se habla mucho de la belleza del vínculo, pero nadie te prepara para el impacto de reconocer a alguien así. No por sus rasgos perfectos, sino por cómo el sufrimiento moldea su presencia. Mientras el verdugo acercaba el hierro al rojo vivo al fuego, un gemido colectivo recorrió la multitud. No un grito, sino una advertencia ahogada. Cerró los ojos un segundo, solo uno, como despidiéndose de algo demasiado íntimo para compartir. Sentí ese momento como si fuera mío. La anticipación del dolor, el miedo controlado, la decisión de no suplicar. Ya basta. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero con un peso que hizo que algunos se voltearan. Nadie me escuchó de inmediato. El ritual tenía su propio ritmo. El hierro fue retirado de las llamas, incandescente, silbando en el aire. La injusticia estaba a punto de volverse irreversible. Mi lobo interior rugió, furioso. Esto no era justicia. Era crueldad disfrazada de orden. Cuando el hierro tocó su piel, su mundo se hizo añicos. Un dolor me recorrió el cuerpo con una violencia absoluta, sin filtro, sin preparación. Vi estrellas. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. No era solo empatía, era compartir. Era la confirmación absoluta del vínculo prohibido, del romance entre hombres lobo que no comenzó con besos, sino con fuego y gritos ahogados. Ella no gritó. El sonido que escapó de su garganta fue bajo, casi una respiración entrecortada, cargada de dignidad y odio contenido. Me destruyó más que cualquier grito. La multitud contuvo la respiración. Algunos apartaron la mirada. Otros observaron con aprendida frialdad. El sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado. Y yo fui parte de ello. La comprensión fue como un golpe definitivo. Mientras yo reinaba, mientras hablaba de equilibrio y tradición, esto sucedía. La gente se quebrantaba en nombre del orden. Gente como ella. Gente que portaba una fuerza que el sistema no sabía, o no quería, reconocer. El verdugo retrocedió, preparándose para repetir el gesto. Mi cuerpo se movió antes de la razón. Di un paso adelante, sintiendo lo sobrenatural expandirse a mi alrededor, como una tormenta contenida.
Algunos soldados lo notaron. El murmullo creció. El nombre Stephen empezó a circular en susurros nerviosos. Ella abrió los ojos. Y en ese momento, nuestras miradas se encontraron. No hubo reconocimiento consciente. No hubo alivio. Hubo conmoción. Un impacto silencioso, como dos fuerzas antiguas colisionando en el centro de la plaza. Algo pasó entre nosotros. Demasiado rápido para ser explicado. Demasiado fuerte para ser ignorado. La pasión aún no era dulce. Era cruda. Dolorosa. Real. Sabía, con una certeza que me hacía temblar, que esa mujer encadenada era el origen de todo. Del dolor, del llamado, de la ruptura inminente. Y también sabía que, si no actuaba en ese momento, perdería algo que jamás podría recuperar. No solo a ella, sino la parte de mí que aún creía en la justicia. El hierro fue erigido de nuevo, y el mundo entero pareció contener la respiración conmigo. Fue entonces cuando la vi. Ni la mujer encadenada, ni el dolor que me desgarraba por dentro. Pero ella, Elara, mi Elara. En el centro de la plaza, erguida, impecable, envuelta en telas oscuras que simbolizaban la autoridad y la pureza institucional, sostenía el hierro al rojo vivo con la misma firmeza con la que sostenía reuniones y destinos. Sin temblores, sin vacilaciones, el fuego se reflejaba en sus ojos como un espejo obediente. Y en ese reflejo, no vi justicia. Vi cálculo. El mundo perdió su sonido por un momento. No romance sobrenatural. Hay traiciones que no se hacen con cuchillos, sino con símbolos. Esa fue una de ellas. Mi matrimonio, que nunca fue amor, se revelaba ahora como algo peor. Un instrumento. El dolor que me había recorrido el cuerpo, que me había arrastrado hasta allí, ahora se manifestaba en su forma más cruel. No era solo un castigo público. Era una persecución deliberada. Elara no estaba allí por casualidad. Ella estaba a cargo. La mujer encadenada, mi conexión imposible, estaba siendo castigada no por un delito real, sino por existir fuera de la orden, por portar algo que el sistema no podía controlar, por ser demasiado fuerte para permanecer invisible. Mi lobo lo entendió incluso antes que mi mente. Gruñó, no por celos, sino al reconocer una amenaza interna. No era una falla del sistema. El sistema estaba funcionando perfectamente. Según la ley de la manada, dijo Elara, con su voz clara llegando a todos. Esta mujer ha sido declarada culpable de transgresión, desobediencia y de poner en peligro la estabilidad colectiva. Cada palabra me golpeaba como un golpe en el pecho. Riesgo para la estabilidad. Siempre es esa frase. En el universo de historias de lobos, romances paranormales. Estabilidad es a menudo el bonito nombre que se le da al miedo a perder el poder. Y allí, delante de todos, mi esposa transformó el sufrimiento en un espectáculo pedagógico, una advertencia, un ejemplo. La mujer encadenada levantó la barbilla, a pesar de estar herida. La sangre goteaba lentamente, mezclada con sudor, pero su mirada permaneció fija. No hubo súplica de clemencia, solo resistencia. Eso confundió a la multitud. Eso me destruyó. Esto no es justicia. Se me escapó la voz antes de poder detenerla. Elara se giró lentamente. Su mirada se cruzó con la mía sin sorpresa, solo una evaluación. Como si supiera que este momento llegaría, como si se hubiera preparado para ello. Pasión. Lo que nunca existió entre nosotros ha sido reemplazado por algo más frío. La rivalidad. La justicia no es cómoda, Estéfano, respondió ella, levantando ligeramente la plancha. Es necesaria. El sobrenatural, una conmoción, rugió a mi alrededor. Runas antiguas vibraban bajo la piedra de la plaza. Algunos entre la multitud comenzaron a retroceder instintivamente. Lo presentían. Cuando un vínculo verdadero se ve amenazado, el mundo reacciona. Volví a mirar a la mujer encadenada.
El vínculo entre nosotras latía fuerte, urgente, casi desesperado. Ella también lo sentía. No lo entendía todo, pero lo sentía. Dolor compartido. Miedo compartido. Un comienzo torcido de romance de hombres lobo, nacido en el peor escenario posible. No estás castigando un delito, dije con más firmeza. Estás eliminando una variable. El ara sonrió. Una sonrisa pequeña y controlada. Las variables destruyen reinos. Allí, finalmente, lo entendí. Mi esposa no era solo una reina fría. Era la guardiana del sistema. La mano que lo mantenía todo en marcha cuando el rey se permitía pensar demasiado. Y esa mujer era la prueba viviente de que algo antiguo, algo indómito, aún existía fuera de los engranajes del poder. El hierro al rojo vivo fue acercado nuevamente a la piel herida. Todo mi cuerpo entró en alerta máxima. Mi lobo interior se abalanzó contra las rejas del control. Estaba a un segundo de revelarlo todo. La conexión. La verdad. El error histórico que sostuvo ese reinado. Pero algo, quizás el instinto, quizás la estrategia, me hizo contener el impulso. Aún no. Porque si actuara allí y lo revelara todo, moriría de otra manera. En silencio. Más tarde. El sistema no perdona la exposición directa. Se adapta. Mientras la multitud observaba, dividida entre la reverencia y el miedo, comprendí que aquello no era solo una escena de horror. Fue un juego de poder. Y el ara acababa de declarar la guerra sin decir una sola palabra. El hierro volvió a tocar el aire. Y sabía que el siguiente movimiento definiría no solo el destino de esa mujer, pero el colapso final de todo lo que llamábamos orden. Mientras la plaza permanecía suspendida en ese momento insoportable, algo empezó a agitarse dentro de mí, no como una decisión, sino como una comprensión tardía. El vínculo, ese fenómeno tan citado en las historias de romance paranormal sobre lobos, no solo servía para unir, revelaba. Y lo que empezó a mostrarme en ese momento fue su pasado. No la reina a mi lado, pero la otra el ara, el olvidado. El dolor cambió de textura. Dejó de ser el fuego inmediato del castigo y se transformó en una secuencia de imágenes fragmentadas, como recuerdos ajenos que invadían mi cuerpo sin permiso. Vi a una niña pequeña, con huesos demasiado delgados para su edad, arrodillada en el suelo frío. Vi manos demasiado grandes empujando la escasa comida, siempre insuficiente. Oí órdenes secas, voces que nunca preguntaban qué quería, solo qué debía hacer. Ella fue creada para servir, nunca ser elegido. En el mundo del romance sobrenatural hay una mentira recurrente, que todos los lobos nacen con las mismas posibilidades. Lo que vi demostró lo contrario. El ara había crecido al margen de la manada, entrenada para obedecer, para bajar la mirada, para existir solo como una función. Su nombre nunca fue pronunciado con cariño, solo con utilidad. Sentí su hambre como si fuera mía. Un hambre ancestral, que no se limitaba al estómago. Hambre de descanso. Hambre de pertenencia. Hambre de ser vista. Cada paso de su vida estuvo marcado por abusos silenciosos, de esos que no dejan marcas visibles, pero moldean el alma con la precisión de un cincel cruel. Tocamientos indeseados, castigos educativos, silencios impuestos como virtud. Aprendió desde muy temprano que sobrevivir significaba desaparecer, y aún así, algo dentro de ella persistía. Lo sobrenatural no elige a los físicamente más fuertes, elige a quienes no se desmoronan por completo. El ara poseía esa fuerza discreta, casi invisible, que crece en la oscuridad. La misma fuerza que hace que las historias de amor entre hombres lobo comiencen en los lugares menos románticos posibles. Fui testigo de la fuga. No fue heroico, no fue planeado. Lo guiaba una vocación que no entendía, una opresión en el pecho, una inquietud inexplicable, una persistente sensación de que quedarse significaba morir por dentro. Corrió sin un destino claro,
sin aliados, sin un mapa, simplemente siguiendo esa brújula interior que ahora reconocía como el mismo hilo que me había llevado a la plaza. Ella no sabía que venía hacia mí, no sabía que la iba a ver. El destino, en las mitologías antiguas, rara vez es benévolo. Reúne a los heridos para ver si aún se reconocen. Elara tropezó, cayó, se levantó. Fue capturada, acusada, juzgada por reglas que nunca la protegieron. Todo esto mientras yo reinaba, rodeada de piedras, símbolos y discursos vacíos sobre la justicia. La culpa me golpeó con toda su fuerza. Porque, de alguna forma retorcida y sobrenatural, había formado parte de su historia desde el principio. El vínculo no nació ese día. Simplemente despertó. Mientras yo firmaba decretos, ella aprendió a soportar el dolor en silencio. Mientras yo mantenía el orden, ella pagó su precio. En la plaza, nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Ahora, veía más allá de las heridas visibles. Vi a la niña que había aprendido a no llorar. Vi a la mujer que había huido sin saber a dónde ir. Vi a la loba a la que nunca se le había permitido existir plenamente. La pasión que comenzaba a formarse en mi interior no era ligera, era pesada, cargada de indignación y reconocimiento. Ella no me vio como rey en ese momento. Lo vi como un riesgo, como una posibilidad, y eso era aún más peligroso, porque cuando alguien que ha pasado toda su vida siendo olvidado finalmente es visto, ella nunca más aceptará regresar a las sombras. El vínculo entre nosotros se estiró de nuevo, tenso, vibrante, como si anunciara que el pasado revelado no era meramente una explicación. Fue una preparación. Algo estaba a punto de suceder, algo que requeriría una acción inmediata. El tiempo no se detuvo. Eso fue lo que más me asustó. Incluso con el sobrenatural vibrando en el aire, incluso con el vínculo gritando en mi pecho, el mundo seguía adelante. La multitud respiraba, el fuego crepitaba, los engranajes del castigo seguían girando. Los sistemas antiguos no esperan revelaciones internas, aplastan a quienes se demoran. Sabía que no podía actuar como un rey, aún no. Un rescate explícito se interpretaría como una confesión de debilidad, una confesión de error, y el sistema, cuando se siente amenazado, no duda en sacrificar su parte más vulnerable. Elara, la olvidada, no sobreviviría a eso. Romance sobrenatural. Rara vez habla de este tipo de elección. Salvar a alguien sin dejarle saber cuánto está siendo salvado. Di un paso al frente, luego otro. No alcé la voz. No invoqué la autoridad divina ni la tradición ancestral. Usé algo mucho más peligroso. La normalidad. El silencio a mi alrededor se extendió en oleadas mientras me encontraba entre el verdugo y el poste. El castigo queda suspendido, dije en un tono controlado, casi administrativo. Un murmullo recorrió la plaza como el viento en un campo seco. Elara, la reina, giró la cara lentamente. Entrecerró los ojos por un instante imperceptible. Lo comprendió. No le gustó, pero también sabía que una confrontación directa allí podría descontrolarse. El verdadero poder, aprendí en ese instante, no es el que grita más fuerte, es el que elige el momento oportuno. Por orden del rey, terminé, dejando que el peso de la corona persistiera en mi voz. El verdugo dudó. Miró a la reina. Me miró a mí. El sobrenatural los oprimía como un techo invisible. Finalmente, bajó la plancha. El fuego silbó en protesta. La multitud no celebró, simplemente observaba, confundida, recelosa. Nada desarma más un sistema que una avería sin explicación. Me acerqué a ella. Las cadenas resonaron al tocar el metal. Estaban calientes, pesaban. Al soltarlas, sentí el impacto del vínculo con una fuerza casi insoportable. Ella se tambaleó ligeramente. Su cuerpo exhausto finalmente cedió.
Instintivamente, la agarré del brazo. El contacto fue breve y devastador. No hubo palabras. No hubo ningún agradecimiento. Solo una mirada rápida y desconfiada, cargada de dolor y algo más profundo. Una expectativa contenida. No confiaba en mí. Y tenía razón. En el mundo de embalar a aquellos que llevan símbolos de poder, rara vez actúan por compasión. «Llévensela», ordené a los guardias más cercanos. «Bajo mi protección». La frase lo golpeó como una espada. Bajo mi protección. Eso no era un refugio. Era una declaración. Vi rostros de cerca. Vi alianzas mentales reorganizarse. Miradas conspirativas comenzaron a formarse como nubes antes de una tormenta. Historias de lobos, romances paranormales. Ella le encanta aparentar que el amor nace en el aislamiento, pero lo cierto es que siempre ocurre bajo la atenta mirada de alguien que tiene algo que perder. La alejaron del centro de la plaza. Cada paso parecía costarle más que el anterior. Antes de desaparecer entre los guardias, giró ligeramente la cabeza, lo justo para encontrarme de nuevo. La conexión respondió de inmediato. Dolor, sí, pero también algo nuevo. Un resquicio de seguridad temporal. No se trataba de confianza. Se trataba de supervivencia. La reina permaneció inmóvil. Sus dedos aún sostenían el símbolo del castigo, ahora inútil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, comprendí que ese gesto, silencioso, contenido, aparentemente político, lo había cambiado todo. No la había confrontado, la había eludido. Y eso, para alguien como ella, era aún más peligroso. A medida que la multitud se dispersaba lentamente, el peso de lo que había hecho empezó a asentarse. No revelé la conexión. No la declaré. Pasión no desafié el sistema con palabras. Pero el gesto habló por sí solo. Un rey no protege lo que no considera valioso. Y ahora ella estaba bajo mi techo. 4 paredes. Silencio. Proximidad inevitable. El rescate se había llevado a cabo. Pero la verdad aún no había sido contada. La habitación donde la dejé no era una celda, pero tampoco un refugio. Piedra antigua, iluminación tenue, símbolos protectores tallados en las paredes. Un espacio creado para contener fuerzas que no debían escapar. Me pareció irónico. En el mundo de la ficción sobrenatural, casi siempre es ahí, entre 4 paredes, donde la verdad finalmente encuentra el coraje para existir. Cuando los guardias se retiraron, un pesado silencio cayó entre nosotros. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros rígidos, el cuerpo aún en alerta máxima, como un animal que había aprendido que el descanso siempre es una trampa. Le temblaban ligeramente las manos. Las quemaduras eran visibles, recientes, crueles. El vínculo latía con tanta fuerza que me hizo apretar los dientes. Ese dolor había vivido dentro de mí incluso antes de conocerla. «No tienes que quedarte», dijo en voz baja, demasiado controlada para alguien que acababa de ser violada en público. Eso me impactó más que cualquier acusación. No era hostilidad. Era hábito. La gente olvidadiza aprende a rechazar la ayuda antes de que se la arrebaten por la fuerza. Di unos pasos hacia adelante, lentamente, consciente de cada movimiento. En la ficción paranormal, en las historias de lobos, el acercamiento nunca es solo físico. Es enérgico. El aire parecía más denso con cada centímetro que se acortaba entre nosotros. «Lo necesito», respondí. «Para entender». Levantó la vista. Por primera vez, vi algo insoportable. Agotamiento absoluto. Un agotamiento que no se resuelve con descanso. El elemento sobrenatural entre nosotros se ajustó, como si reconociera el mínimo espacio seguro necesario para emerger. Cuando me arrodillé ante ella, sentí que el vínculo se abría por completo. No hubo ningún ritual. No había palabras viejas. Hubo contacto. Cuando mis manos tocaron suavemente sus muñecas heridas, la verdad explotó en mi interior.
esta vez no en imágenes dispersas, sino en una línea continua de dolor compartido. Sentí cada castigo anterior, cada noche sin comer, cada orden obedecida por miedo, cada vez que se tragaba las lágrimas para seguir existiendo. La pasión que empezó a formarse no era romántica, era feroz, protectora, indignada. Ella jadeaba en busca de aire, como si también ella estuviera siendo atravesada por algo nuevo. ¿Qué eres?, susurró. La pregunta transmitía miedo y esperanza en proporciones peligrosas. En las novelas de hombres lobo, el momento de reconocimiento nunca es apacible. Podría mentir. Podría proteger el sistema una vez más. Pero allí, entre cuatro paredes, lejos de las miradas políticas, la verdad exigía espacio. Alguien que ha fracasado, respondí, y que siente lo mismo que tú. Se rió, un sonido breve e incrédulo que terminó en un sollozo ahogado. Las lágrimas no brotaron. Nunca brotan fácilmente para quienes han aprendido a sobrevivir. Pero el vínculo confirmó lo imposible. Nuestros dolores estaban entrelazados, no como una metáfora, como una realidad física y emocional. Mientras tú reinabas, dijo con la voz entrecortada por la emoción, yo estaba aprendiendo a no morir. Cada palabra me atravesaba como una espada. Vi mi trono, mis alianzas, mis decisiones bajo una luz nueva y brutal. El romance sobrenatural no nace simplemente del encuentro. Nace de la confrontación entre lo ignorado y lo que ya no puede ser. Me acerqué un poco más. No volví a tocarla. Todavía no. El respeto también es una forma de pasión. El vínculo entre nosotros se estabilizó, no menos intenso, pero sí más claro. No era una ilusión. No era un deseo momentáneo. Era un vínculo antiguo y profundo, destinado a romperse. No estás sola, dije. Nunca lo estuviste. Simplemente te mantuvieron alejada de mí. Me miró fijamente durante largos segundos, evaluando, midiendo riesgos. La gente como ella no entrega su confianza gratis. Finalmente, apartó la mirada, como si esa posibilidad fuera demasiado grande para contenerla en su corazón herido. Si eso es verdad, murmuró, entonces todo arderá. Una advertencia. No es una amenaza. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de la comprensión final asentarse. Proteger a esa mujer significaba enfrentarse a algo más que a la reina, al consejo, a la tradición. Significaba desafiar los cimientos mismos del mundo de la manada. Y en ese momento supe lo que comenzó como un rescate. Ahora era una guerra contenida. La guerra no empezó con gritos ni con espadas alzadas. En el mundo de romance sobrenatural las guerras más duras comienzan en silencio, cuando las fuerzas se reorganizan en la sombra y el destino cambia de manos sin pedir permiso. Sentí esto antes de cualquier anuncio oficial. Sobrenatural, el ritmo cambió. Toda la manada respiraba de forma distinta. Ella ha vuelto. El ara no regresó sola. Las puertas del palacio se abrieron días después, como si recibieran a invitados diplomáticos comunes, pero el aire delataba la mentira. Tras ella venían viejos aliados, líderes de clan que rara vez se exponían, figuras que preferían mover piezas a aparecer en el tablero. Su rostro estaba sereno, controlado, pero ahora había algo nuevo en él, urgencia estratégica. Ella no vino a preguntar. Él vino a exigir. Este reino es inestable, declaró ante el consejo. Su voz firme resonó en la sala de piedra. Y esta inestabilidad tiene un nombre. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No historias de lobos, romances paranormales. Acusar a un rey no es solo un gesto político. Es una invitación a la ruptura. El ara presentó documentos, relatos, versiones cuidadosamente elaboradas de los hechos. Habló de tradición. Habló de orden. Habló de riesgos. Nunca mencionó el vínculo. Nunca mencionó a la mujer que ahora estaba bajo mi protección. El silencio, una vez más, fue un arma. Las exigencias vinieron después, envueltas en formalidad.
retirada temporal de decisiones clave, transferencia de autoridad punitiva, reevaluación del individuo protegido bajo nuevos cargos. Todas las amenazas veladas. Sentí la conexión resonar a la distancia. Ella, la olvidada, lo notó incluso antes de que yo pudiera confirmarlo. Pasión, el mensaje que nos conectaba ahora contenía una alerta. Protegerla ya no era solo un gesto moral. Era un acto revolucionario. En el universo de romance de hombres lobo, amar a la persona equivocada significa convertirse en enemigo del mundo correcto. Eso no es gobernar, respondí finalmente. Es miedo. Algunos aliados apartaron la mirada. Otros se endurecieron. El ara sonrió levemente, como si hubiera esperado precisamente esa respuesta. Lo sabía. Siempre lo supo. Proteger a esa mujer significaba desmantelar el sistema que la había puesto en el poder. Significaba exponer la mentira central de... embalar la idea de que el orden y la justicia son la misma cosa. Al finalizar el consejo, no se resolvió nada oficialmente, pero todo había cambiado. Los pasillos se llenaron de susurros. Se formaban grupos. Se ponían a prueba las lealtades. Sobrenatural reaccionó a la tensión, como si se tratara de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Esa noche, caminé hacia la ventana más alta del palacio. La luna iluminaba el territorio que había jurado proteger. Por primera vez, comprendí que proteger el reino y proteger a esa mujer ya no eran opciones compatibles. Y, aún así, no dudé, porque el vínculo no permite la neutralidad. Ella estaba en la habitación, sentada en silencio cuando entré. No preguntó nada. No hacía falta. El vínculo entre nosotras lo cargaba todo. Miedo, determinación, un futuro incierto que ya había comenzado. Pasión, eso no fue una promesa de felicidad, fue un pacto de supervivencia. No van a parar, dijo. Lo sé, va a costar todo. La miré fijamente, sintiendo el peso del trono, la corona, toda la historia de embalar presionando mi espalda. No romance sobrenatural. Llega un momento en que el protagonista comprende que el destino no es algo que se debe aceptar, sino algo que se debe afrontar. Entonces que cueste, respondí. Afuera, los primeros indicios de guerra comenzaban a aflorar, no con ejércitos, sino con decisiones, con alianzas rotas, con verdades que ya no podían ocultarse. El sistema había sido desafiado, y los sistemas, ante la amenaza, atacan sin piedad. Para protegerlo había que prenderle fuego a todo. Pero dejarlo caer significaría perderme, y ya había hecho mi elección. Ante el consejo, Estefano no alzó la voz. No es necesario. Lo que él dice tiene más peso que cualquier tradición. El ara es mi verdadera compañera. El silencio que sigue no es vacío, es histórico. Allí, en esa pausa asfixiante, se reescribe el destino de toda la manada. Porque por primera vez, el rey más temido elige la verdad del alma, incluso aunque nos cueste energía, incluso si eso conduce a la guerra. Y ahora os pregunto, ¿qué es más valioso? ¿La tradición, el poder o la verdad que arde en nuestro interior? ¿Crees que Estefano tomó la decisión correcta? ¿Hasta dónde llegarías para proteger lo que nació para ser tuyo? Deja un comentario abajo, lo leo todo. Es tu opinión la que decide los próximos pasos en esta historia. Y si quieres seguir adentrándote en este universo, donde el destino, el dolor y el poder chocan, suscríbete al canal ahora y activar la campana de notificaciones, porque esta historia no termina aquí. Ella apenas está empezando.